Esperemos que no me vaya a sacar de la comunicación. Bueno, bien, entonces habría que diferenciar dos aspectos que voy a llamarlo preliminares, pero resulta que esos preliminares se pueden confundir con los preliminares dentro de la obra. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Esto es antes de la obra. Son unas acciones que hay que de todas maneras surtir, tienen que darse para poder siquiera empezar. Entonces lo primero que se va a dar pues ¿Como el encerramiento, Inge? No, correcto, esos son los preliminares de obra, es decir, ya dentro con el contrato firmado y para hacer la obra. Lo que yo me voy a referir es antes de cualquier tipo de circunstancia, antes del contrato, antes de todo eso. Hay unas acciones, no obras, sino unas acciones preliminares que es necesario que se den para poder siquiera hacer un contrato. Entonces eso pues lo que ya ahora lo van a entender en el momento en que ya se los empiece a decir. Entonces lo primero que empieza pues es siempre una idea. Con esa idea, entonces, el propietario de la obra, cualquiera que sea, bien sea dentro de la entidad oficial o con los particulares, pues se contactará preferiblemente con un ingeniero o a veces con un arquitecto. Lo de menos es eso, ¿sí? El hecho es que nosotros tenemos nuestro oficio y el arquitecto tiene su oficio. El problema es cuando comienzan a confundirlo, tanto nosotros lo de ellos como ellos lo de nosotros, y ahí viene el problema. Entonces, en principio, cualquiera de los dos que se contacte empieza a decir, bueno, yo necesito una vivienda en estas características y tengo un lote para eso. Entonces, lo que primero se debe tener es solicitar ante al propietario, pues son las escrituras de propiedad, los registros de, esto se llama el Instituto Agustín Codazzi, los catastrales, y los certificados de libertad y tradición. Es conveniente hacer todo eso porque muchas veces hay personas que comienzan a hacer obras en lotes que no son propios. Entonces, no vaya a que uno termine metiéndose en un lío tremendo porque a alguna persona se le olvidó o exprofeso también hizo eso. Entonces es conveniente tener todo eso. Además, que no es solo conveniente, después piden esos documentos cuando se vayan a llevar los planos y en general todos a la curaduría. Entonces, desde un principio hay que pedirlos. La primera acción que se hace es ir a la Secretaría de Planeación, normalmente siempre es planeación en cualquier parte, es planeación, y solicitar algo que se llaman los paramentos. ¿Qué son los paramentos? Los paramentos son las dimensiones que el Estado, por intermedio de la Secretaría de Planeación, determina de qué tan grande es su lote y qué puede hacer dentro de él. En ese lote entonces le determina hasta dónde va el lote como tal, que se supone va hasta el Sardinel, y qué es o cuál es el área útil. Normalmente el área útil va de lo que es el antejardín hacia adentro. Hay unas zonas excluidas, muchas veces son mucho más grandes, dependiendo del tamaño de los lotes, dependiendo de las vías en donde se encuentren. Entonces son unas zonas mucho más amplias que corresponden a servidumbres. ¿Qué son las servidumbres? Servidumbres son pedazos de mi lote, de mi propiedad, pero que tengo que por obligación ceder a un bien común, la comunidad, la sociedad en general. Entonces, ese andén es específicamente, pues bueno, para que se camine, para andar, y el antejardín es un espacio que se deja libre, en teoría, en principio, pues debería ser un espacio con pasto y estas cosas, pues para que haya naturaleza y esto, pero en últimas, pues la gente hace lo que quiere en él, pero no puede haber ningún tipo de construcción. Si se detectan construcciones definitivas, que mucha gente las hace provisionales, pero se quedan toda la vida ahí, si se detectan construcciones definitivas, se hacen demoler. ¿Por qué? Porque ahí no debe haber ninguna construcción. Usted le dicen, vea, de aquí para adentro puede construir y su lote le corresponde útil tantos metros. Igual también le dirán, el andén debe ser de tal ancho, también le van a decir si va a ser una vivienda de más de un piso, el voladizo que puede tener en el segundo piso y en adelante va a ser máximo de tanto 1 metro, 1,20, alguna cosa así por el estilo. Y en tal caso, por ejemplo, si se tienen edificaciones mucho más grandes, por ejemplo, centros comerciales o edificios de apartamentos en general, entonces se les pide que dejen unas áreas mucho mayores
en el antejardín. Algunas veces se les pide también que dejen un elemento de embellecimiento, de ornato. Algunos ponen unas o árboles, o algunos ponen algunas, ¿cómo se llaman? Unas estatuas o unos, bueno, en general, alguna obra de arte, algunas cosas. Por ejemplo, para no ir muy lejos, ahí en el edificio de Cojaverianos, ustedes han visto que ahí en la esquina hay una estatua, hay un monumento, hay una cosa. Eso pues lo piden, lo dan a cambio de algo. Normalmente puede ser, por ejemplo, por parqueaderos o cosas por el estilo, entonces llegan y los ponen ahí. Dependiendo entonces del tamaño, eso es lo que dice planeación en el certificado de paramentos. Con esos paramentos, entonces, y los gustos en general, se hacen los diseños. Esos diseños, entonces, tendrán que ver con pues, la casa, los apartamentos en general. Entonces, nos vamos a saltar la etapa de los diseños, en donde lo correspondiente pues, al arquitecto, la parte de espacios, la parte estructural que le corresponde a los ingenieros, la parte de hidráulica que le corresponde. Señor. ¿En Secretaría de Planeación dónde se obtiene el permiso de construcción? No, señor. En la Secretaría de Planeación lo único que le dan a usted es los paramentos. Con los paramentos y todo lo demás, todo lo que le estoy diciendo, se va a la curaduría y en la curaduría se obtiene la licencia de construcción, las curadurías. Antiguamente lo hacía Planeación, ya hoy en día tenemos unas curadurías. Bien, entonces, si nosotros tenemos ya pues que el ingeniero hidráulico, entonces hará los planos hidráulicos, señorita. Pero los pueblos sí dan en planeación los permisos de construcción. Claro, muy seguramente en los pueblos, pues porque no tienen la capacidad de montar una curaduría, ¿no? Pues no hay suficiente trabajo como para una curaduría. Y pues lo que hacen allá es hacer unos planos muy elementales, y los ingenieros que están allá, que de pronto les va a tocar a ustedes, es empezar a leer las normas que con respecto a construcción tiene el municipio y aprobar el respectivo plano y dar la licencia de construcción. Pero pues para eso tiene que haber una capacitación específica en esa parte. Si ya se tienen, por ejemplo, cálculos estructurales o cosas por el estilo, pues ya tendrá que la oficina pues buscar a algún experto de eso para poderlo trabajar, ¿no? Yo pienso que en los pueblos pues no va a haber edificios muy grandes, entonces pues no debe haber esa requisición. No, es que marica, si vos no te pones en la juega, huevón, bailas. Yo me estaba dando Obvio. Es que si no me venga, ponen respeten la clase. Si no me ponen la juega, pailas, hermano. Mire a ver. Bueno, entonces estábamos en que cada uno de los expertos pues hace sus planos. Los ingenieros eléctricos pues harán todo lo que tiene que ver con las instalaciones, pues en caso de que tengan motores, en caso de que se tengan ascensores, todo lo que tenga que ver con electricidad, todo lo que tenga que ver normalmente con cableado estructural, todo lo que tiene que ver con telefonía, etcétera, etcétera. Los ingenieros de sistemas, en caso de que haya, pues harán sus tendidos de redes y todo esto. Todos esos planos debidamente aprobados. ¿A qué se refiere la aprobación de planos? Entonces, el ingeniero civil, normalmente es el ingeniero civil el que hace eso, hace los hidráulicos y hace los sanitarios. Hablo solamente de esa partecita. Entonces, los hidráulicos y sanitarios amalgamados, pues, puestos sobre la planta arquitectónica, se llevan, en el caso de Ibagué, al IVAL, a la oficina de acueducto, a la oficina que maneje la parte hidráulica en la ciudad. Se llevan esos planos allá y ellos estudian varias cosas. Lo primero que van a estudiar es si la vivienda, o pues el edificio, lo que sea, en la ubicación en donde está, tiene servicio. No es lo mismo construir en La Pola, que sabemos perfectamente que ahí a 5 cuadras está el acueducto, que construir, por decir algo, hablemos de un sitio que están construyendo ahora cerca del aeropuerto. El aeropuerto es una zona que acaba de convertirse en zona urbana. Antes eso era predios semirurales o eran rurales. ¿Por qué? Porque la ciudad esa parte no la tenía contemplada como zona de ampliación. Ahora vinieron, pues ahí hay como unos negocios ahí en la mitad, pues que alguien que es el dueño de todo eso, pues pidió que, al fin y al cabo está en la mitad de la ciudad, pues dijo que le volvieran eso urbano, y pues se ganó un mundo de plata porque ya se está vendiendo, el lote lo venden a precio urbano, no a precio de finca.
Entonces, les decía que el IVAL, en este caso, va a estudiar si ese edificio, con la cantidad de personas que hay, o edificio o edificios, por ejemplo, un conjunto residencial que tenga 5 edificios de 20 pisos y cada son 100 pisos, y si cada piso tiene 4 apartamentos, esos son 400 apartamentos, y cada apartamento puede tener 5 personas, sería unas 2.000 personas. Si tiene agua suficiente para esas 2.000 personas. Entonces da el visto bueno, al menos por agua. ¡Pum! Listo. Si se le va a pasar agua. Si no, adivinen, pues no se puede construir. Efectivamente no se puede construir. Entonces habrá zonas en la ciudad, de pronto Picaleña, de pronto zonas ahí abajo del aeropuerto o antes del aeropuerto, que todavía no tienen redes, entonces van a tener, esos proyectos van a tener que esperar por algún tiempo, porque no hay, en este momento no hay disponibilidad de redes. Y es más, pues, muy seguramente... queda quieta, o sea, cancelada al 100 esa obra. Pues no al 100, ¿no? Igual eso se va valorizando, ¿no? En la medida en que va subiendo, van haciéndole edificios por los lados, pues, por ejemplo, digamos, en este momento, hablemos así en borrador, el agua está en Medicadis, yendo sobre la vía del aeropuerto, está en Medicadis, pero resulta que ahí al frente están construyendo unos apartamentos el ingeniero Jorge Fajardo. Está construyendo unos apartamentos. Entonces, resulta que yo me gané una lotería y me compré un lotecito ahí enseguida, entonces pues yo me voy pegando y ese lote enseguida muy probablemente sí pueda tener. ¿Por qué? Porque simplemente es una extensión de Medicadis o de Los Fajardo. Pero si yo tengo uno ya para allá lindando con el aeropuerto, venga, no, ingeniero Cardona, con mucho gusto, nosotros le damos a usted el agua porque hay suficiente agua, lo que pasa es que no hay redes. Si usted construye las redes desde aquí donde están, en Medicadis, hasta allá donde hay que llevarlas, atraviesa la avenida y la lleva para su, con mucho gusto le damos agua. Entonces ya usted tiene que evaluar qué le sale mejor, si esperar no sé cuánto tiempo o pagar eso. Algunas personas pagan el sobrecosto que puede implicar llevar el agua solamente para eso. Pero hay un problema, que esa tubería que yo pongo no es la tubería de mi predio, es una tubería que va calculada para los posibles predios que vayan a construir entre el sitio Medicadis y el lote mío que está al pie del aeropuerto. Es decir, que si alguno de ustedes le da por comprar un lote ahí entre Medicadis y el aeropuerto, en la mitad ya tiene la tubería después de que yo la ponga. Esos son los gajes del oficio y ese es el hecho de tener que construir antes. Y lo mismo pasa con las vías, lo mismo pasa con el alcantarillado, lo mismo pasa con las redes eléctricas. Sí, señor, con mucho gusto, yo le llevo luz allá, pero no es solo para usted, porque nosotros cuando esto se construye, yo no le voy a ir a cambiar la luz a usted, no le voy a cambiar el tendido a usted, usted tiene que poner de una vez el tendido como si estuviera con los otros apartamentos. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a hacer una inversión a medias. Eso es. Ahora, esa inversión la hace uno, pero queda para ellos. Todas las redes eléctricas que uno ponga para llevar la luz, por ejemplo, la luz a su urbanización, las pone uno, pero quedan a disposición de la empresa de energía. Lo mismo pasa con las redes de acueducto. Usted toda esa tubería la pone usted, pero queda al servicio del IVAL en el caso específico. Entonces, en este caso, sí. ¿Y cómo hace para, digamos, voy a conectarme a esa tubería? Sí. ¿Cómo me conecto? Sí, o sea, específicamente. No, pues hay unos cálculos, ¿no? Obviamente se hacen los cálculos donde se supone, bueno, perdón, el cálculo le dice el IVAL, al frente de eso está proyectado, porque ellos ya tienen proyectado, en el momento en que se abre el perímetro urbano se abre, en ese momento todas las entidades empiezan a hacer sus cálculos, porque mañana o pasado mañana llega una inversión muy grande, les da a los rolos por venirse para acá y les da por construir todo eso y nos van a coger, como se dice vulgarmente, con los calzoncillos en el piso. Entonces, lo mejor es de una vez, tan pronto se sabe, inmediatamente se hacen los cálculos. Entonces le van a decir a usted, mire ingeniero, por ahí usted va a tener usted tiene que poner, o si se quiere esperar dentro de 6 años, 10 años, cuando lleguen allá los otros, va a pasar por el frente de su predio, va a pasar una tubería de 10 pulgadas, de una vez la diseñan de PVC, va a pasar por ahí una tubería de 10 pulgadas. Entonces usted puede disponer de una tubería de 10 pulgadas, de ahí para allá, entonces calcule.
Ya empiezan los cálculos, la persona que esté haciendo los cálculos, pues calcula que tiene que hacer una conexión para una tubería de 10 pulgadas. Normalmente, pues si es para una casa, pues con una casa no, con 3/4 de pulgadas, lo máximo que pueda tener. Si es para una urbanización, entonces podrá ser de 3 pulgadas, entonces hacen unas conexiones de 3 pulgadas a la tubería de 10 pulgadas. En teoría, pues por ahí va a pasar. Entonces usted tiene que dejar todo listo, o poner la tubería 10 pulgadas y ya listo, se regala el resto de tubería 10 pulgadas y lo único que le corresponde manejar serían las tuberías de 3 pulgadas que corresponden al predio. Ahora, si es suyo, si es de una vivienda, pues entonces será una conexión de 3/4 de pulgada, que es un collarín, y simplemente sale una tubería domiciliaria, es lo que sale. Bien. Entonces, estamos en la autorización de cada una de las entidades. Entonces, en el caso específico, la solicitud que yo hago a la empresa con los planos, entonces yo le digo, mire, este va a ser el plano de la casa, esta es la casa como tal, la cocina tal Pascual, y este va a ser el plano de la tubería. Aquí están calculados los tanques, está calculado los gastos, está calculado el tipo de tubería, entonces yo necesito que nos autoricen eso. Entonces ellos le dirán ahí, la tubería, pues le pondrán algunas condiciones, la tubería debe ir por tal parte, debe ser esto, esto y esto, el contador debe estar en la pared, el contador no debe ir en el piso, bueno, alguna cosa dependiendo del tipo de construcción que le vayan a poner. Que si lo va a dejar en el piso, entonces tiene que tener una caja de andén, y esa caja de andén debe ir con una tapa de acer, de hierro fundido, o una caja de cemento, o una caja plástica en un material pues que sea bastante resistente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le dicen eso y le ponen un sello de aprobado. Listo, entonces cuchuflón debajo del brazo y sigamos. Entonces lo mismo se hace en Celsia, pues en lo que era en Tolima, lo mismo se hace en la oficina de, a ver, ¿esto quién lo manejará? Por ejemplo, todo lo que es cableado y esas cosas, entonces pues igual va con el Tolima. ¿Qué más queda? Ah, bueno, y la tubería, el alcantarillado. Igual en el igual, entonces también una cosa es el acueducto, otra cosa es el alcantarillado. Entonces el alcantarillado le dirán a usted, bueno, joven, tenemos dos problemas, o tal vez más problemas. El problema es que allá no hay alcantarillado. Y el alcantarillado va a pasar, en ese sector va a haber un colector principal a 150 metros. Si usted está haciendo una urbanización, entonces le dirán, mire, usted tiene que esa urbanización hacer un descole que lleve hasta ese sitio, entonces le toca a usted hacer el descole. O esa urbanización va a tener, ahí justo donde termina la urbanización, va a tener un colector principal, que es el colector que va, sigamos con el ejemplo, que es el colector que va por la parte de atrás de la clínica y va recogiendo todos esos lotes y después va a botar por allá en el río, no sé cuál río estará por allá, en el Hato de la Virgen, alguna cosa así por el estilo. Pero eso todavía no se ha construido. Ingeniero, si usted quiere construirlo, entonces bien pueda, aquí están los planos base para que usted lo haga. O lo otro es, mientras tanto, porque eso a veces lo pueden habilitar, mientras tanto usted puede construir su vivienda con un pozo séptico mientras que se tiene la opción de hacer la conexión a alguna parte. Es lo que sucede con los predios rurales. Los predios Dije rurales una pregunta. no alcantarillados, sino que tienen, normalmente tienen pozos sépticos. Dígame. Para, digamos, cuando se va a instalar la red hidráulica o la cometida para una vivienda, ¿es necesario hablar con el IVAL para que esa tubería, digamos, de 10 pulgadas que usted hablaba ahorita, es necesario que corten el flujo de agua para hacer la conexión? Preferiblemente, y normalmente, pues yo soy un poco más, digamos, temeroso, diría. Soy como más conservador en ese sentido, de que lo haga esa entidad. Ellos mismos la hagan. Entonces usted le paga a ellos. Usted se quita todo el problema encima. Porque normalmente le salen ahí unos oficiales, unos maestros, unos artistas, y no, ingeniero, ¿qué va a poner a pagar eso? Déjeme, yo le hago eso, ay, me da cualquier bonificación. Claro, muy seguramente lo harán y les quedará funcionando, pero no es la forma técnica y es mejor evitarse inconvenientes. De pronto, por alguna razón, el tubo está mal colocado, tiene por ahí alguna piedra en la mitad, usted medio lo mueve, lo golpea, el tubo se revienta y hasta ahí llegó Troya, mijo, porque esa vaina es un problema tremendo. Normalmente es mejor que lo haga directamente el IVAL. Ahora, si cuando yo esté poniendo eso, las tuberías no están habilitadas, pues no voy a tener problema. Simplemente pongo el collarín y ya.
pero si las tuberías están habilitadas, eso es el peligro más grande que uno se pueda imaginar, porque ¿cuál es el problema? El problema no es que se rompa la tubería, pues uno llega y pone un tubo de 10 pulgadas y un tubo de 10 pulgadas le puede valer $500,000, listo, no es mucha cosa. El problema es el agua que se pierde, porque hoy en día ya le cobran a uno el agua que dejan de facturar. ¿Qué pasó, Brenda? Hola. Brenda. Se le prendió la cámara. Gracias, ingeniero, qué pena. No se preocupe, tranquila, no fue nada raro, pues, menos mal. Bueno, entonces, entonces el alcantarillado, pues normalmente puede ser un pozo séptico inicialmente, o si no, entonces habrá que hacer la conexión de la tubería. Si el alcantarillado pasa por el frente, normalmente debe pasar por el frente y usted lo lleva hasta a un colector, a una tubería principal, o a un pozo de inspección que esté preparado para recibir esos tubos. Bueno, entonces ya salgo del IVAL con mis planos, entonces ya salgo de Enertolima con mis planos, salgo de todas partes con mis planos. Ya con todos esos planos aprobados y con la garantía de que van a tener servicio, bueno, entonces anexo escritura, anexo memorias de cálculo, pues todo lo que tiene que ver con la parte estructural. El arquitecto va a poner todos sus colores, va a poner todos sus espacios, va a poner absolutamente todo, y con todo ese paquete me voy para la curaduría. Entonces la curaduría... Muchas gracias, ellos? Muy amable. No, ni me aguantaba, con mucho gusto. Papi, usted se da a pie. Yo voy en bicicleta. Pero a todos se les está disparando hoy. Sí, profe, dispara el micrófono, la cámara, todo. No, quién sabe qué más irá a pasar ahora. Bueno, no, sigamos. Entonces, con ese paquete yo me voy a curaduría. La curaduría comienza a revisar, primero pues que todas las entidades que tienen que ver con servicios, primero hayan aprobado los planos y segundo que hayan asegurado el servicio para esa zona, para evitarse entonces todas las demandas que pueda tener el Estado por permitirle a construir a usted en un sitio que no va a tener agua. Lo que pasó con algunos edificios de estos de vivienda de interés social que se pasaron y no había agua, y el IVAL no podía porque resulta que ese edificio estaba por encima de la cota del IVAL. Entonces pues ahí fueron, quién sabe ¿cómo se llama esto? Intereses oscuros habrían quedado pues para poder construir eso, se habrían presentado para poder construir eso, y al final le dejaron un problema grave al municipio, porque es darle agua a una persona, a un barrio grande, darle agua a ese barrio, sobre todo con la imposibilidad de llevársela, porque es que es imposible, pues bueno, imposible no, es muy costoso llevar agua a un sitio que está más alto que la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues hacer un tanque a cierta altura y de ese tanque bombearles a los apartamentos. Entonces eso pues es complicado. Entonces la curaduría lo que hace es prevenir que no vayan a pasar estas cosas. Entonces, si tienen el sello de aprobado de planos y tienen el sello de disponibilidad de servicios, entonces ya por ese lado la curaduría va chuleando en los listados que tienen, van chuleando qué es lo que debe cumplir. Entonces ya cumple con los servicios, y se supone que al cumplir con los servicios y llevar un plano aprobado es porque cumple con los diseños de cada una de esas áreas pues, de la ingeniería. La curaduría solamente se limita entonces a mirar que todo eso cumpla, y allá adentro tiene entonces el ingeniero estructural y un arquitecto que lo que revisa es que los planos, bueno, los planos, pues sí, en general los planos, que todos los espacios cumplan con las condiciones. Por ejemplo, que todas las habitaciones deben tener una ventilación, que los sanitarios deben tener una ventilación hacia el exterior, que las ventanas sean de determinadas áreas, una cantidad de requisitos arquitectónicos pues que los manejan son los arquitectos. A nosotros entonces, ¿qué es lo que nos revisan? Pues que las estructuras cumplan con las condiciones que nos plantea la norma sismo resistente. Igual también están mirando, que eso también tenemos que revisarlo nosotros, la disposición en el caso de los edificios, la disposición de los hidrantes, la disposición de los gabinetes contra incendio, las distancias que hay entre un gabinete y otro gabinete, que eso toca necesariamente estudiar un poquitico para poder hacer ese diseño en caso de edificaciones. Todo eso lo revisan. Cuando todo eso pasa, que todos y cada uno de los requisitos que tiene una construcción pasa, entonces ellos nos dan la aprobación. Entonces aprueban los planos
y dan la licencia de construcción. Obviamente eso tiene un costo. El costo es, hay dos costos, un costo que es por el estudio y otro costo que es por la licencia. Esos son los porcentajes que en este momento no los tengo, pero nos dan eso. Entonces, ¿qué nos dan? Una licencia de construcción con esos planos y le ponen un sello bastante grande al plano que dice plano aprobado. Y ese plano debe estar permanentemente en obra porque ya van a ir los supervisores y van a preguntar, venga a ver. Porque hay mucha gente muy avión que llegan y ponen un plano, les aprueban un plano y hacen otro. Entonces es lo que sucede pues con el edificio Space y con todos los edificios aquellos que sabemos, que la gente llega y pone unos planos, cuando van los supervisores miran el plano, ah sí, claro, comen cuento, o les pasan ahí su palabra por debajo y en últimas terminan pues, permitiendo que se construyan barbaridades como esas. Entonces eso es, así a grosso modo, esos son los preliminares para usted poder tener unos planos aprobados y una licencia de construcción. ¿Por qué es importante que eso se dé? A ver, cuando yo empiezo una construcción, yo como contratista empiezo una construcción, pues yo qué es lo que hago, un contrato con la persona que me va pues a pagar pues por la construcción. Y en teoría a mí no me debería importar si está o no está aprobado. Me pagan para construir, pero venga un momentico, cuando vayan allá le van a cerrar la obra es a uno y el que se mete en problemas es uno. ¿Qué voy a decir yo? No, es que a mí me entregaron estos planos, sí señor, pero esos planos no están aprobados, esos planos no son los aprobados. Entonces, cúrense en salud, jóvenes, y exijan que tiene que estar todo aprobado, porque hay muchas personas que dicen, no, tranquilo, yo arreglo esa vaina, porque hay algunos pues que se creen los dueños del municipio y creen que eso lo van a arreglar de cualquier manera. Es más, yo no sé si ustedes se acuerdan, de pronto hace unos años sucedió que ahí cerca de la universidad, en la gobernación le dio por hacer un cambio en ese edificio que hay al frente, que querían montar una cosa y comenzaron a desmontar todo eso y iban a tumbar el mural. Cuando vinieron le dijeron, venga un momentico, ¿dónde está la licencia de construcción? No, es que nosotros somos la gobernación y no necesitamos licencia. Yo, un momentico, es que la ley no habla de que haya alguien en este país que no necesite licencia de construcción. Todas las construcciones de este país tienen que cumplir con la licencia de construcción. De pronto, muy seguramente las construcciones por ahí en las fincas y eso, pues uno no necesita porque por ahí no va nadie a mirar y las construcciones que hacen en las fincas pues son construcciones normalmente no son muy grandes y no tienen mucha complicación. Pero normalmente en cualquier parte donde haya una autoridad es requisito indispensable presentar los planos para aprobación y yo como profesional debo exigir que esos planos estén aprobados. Yo no me meto en un lío porque según la norma sismo resistente yo soy responsable de lo que pase con esa obra. Señor ingeniero, es que usted hizo esto y usted cómo es posible que empiece una obra sin la licencia de construcción. No, es que ahí me dijeron que, eso no vale para nada, no lo va a sacar de la cárcel, no le va a disminuir la pena y si de pronto por alguna cosa de esas del destino hay algún muerto, olvídense muchachos que la luz no la van a volver a ver del mismo color. ¿Por qué? Porque nos van a guardar y voy a ser totalmente responsable. Por acción u omisión, dice la ley. Porque lo hice a conocimiento o porque no averigüé. No, es que a mí me dijeron, no señor ingeniero, usted tiene que ser consciente de que su papel aquí es hacer algo que esté aprobado por ley. Esa es una de las obligaciones que tenemos con la matrícula. Hacer todo con apego a la ley. Y la ley es clara, el 1400 es muy claro, la norma sismoresistente es muy clara, todo eso debe venir perfectamente aprobado. Y hay responsables. Si yo construyo de acuerdo con eso y algo pasa, el problema no es mío. El problema es de los diseñadores. Es que aquí decía hierro de 5 octavos. Sí, claro, es que el diseñador llegó y comenzó y le rebajó y usted, pues, inocente puso de 5 octavos, pues, la lleva. De malas, pero pues, bueno, se dio. Lamentablemente puede pasar. Bien. Entonces, estamos en que nos aprobaron los planos y ya, pues, lo que sigue entonces ya será todo lo que es el papeleo, que tiene que ver con el tipo de contrato que se vaya a realizar, que eso sí lo vamos a ver después, cómo se realizan los contratos, bien sean contratos con el Estado o contratos particulares, que es lo que hay que pagar previo al inicio para poder siquiera empezar a dar la primera palada. Entonces mire todo lo que ha pasado y hasta ahora escasamente creo que fuimos a ver el lote como para conocerlo, hasta ahora no ha pasado absolutamente nada en el lote, sin embargo se ha gastado un poco de plata en todas las acciones previas, no son preliminares, acciones previas al proceso de contratación y construcción. Bueno. Pregunta si está claro, si quedaría bien ahí, Francisco.
Sí, profe, ¿Alguna sí, otra pregunta? pues como por lo general siempre se habla de lo que es construcción y nunca se habla de lo que hay antes de eso, ¿no? Sí, correcto, correcto. Se supone que eso lo deberíamos manejar aquí en esta materia. Pasa que nos la recortaron tanto que no alcanza uno a dar eso. Era como 12. ¿Sí? ¿Perdón? Disculpe, me enredé por un momento. ¿Qué pasaría si, digamos, el diseño estructural no cumplió la solicitación de acero mínima? Pues, bueno, voy a decir algo que no sé, a mí como contratista, a mí no me interesa eso, ¿sí? Es decir, yo no tengo que ponerme a poner un ingeniero estructural a que me revise unos diseños que me pasó un señor para que le construyera. Entonces, a mí me entregan un plano y ese plano se convierte en todo para mí. Mire aquí esto. Si yo de pronto soy un ingeniero que tengo mucha experiencia en eso, yo le puedo decir al propietario, a mí me parece que estos hierros están como poquitos. No, es que eso fue lo que dijo el estructural, listo, entonces hágame el favor, páseme el diseño estructural y todo ese paquete usted llega y lo guarda en la caja fuerte, porque saca copia obviamente para tener en la obra, pero lo guarda en la caja fuerte porque ese es, en caso de que pase algo, ese es su salvación. Pues, ahora, no está en nosotros pues estar diciendo, venga, ingeniero estructural, usted no hizo nada, eso me parece que no debe ser, o venga, ingeniero hidráulico, me parece que es muy poquita tubería, ¿no? Pues si están en los cálculos, están aprobados los cálculos por alguna empresa, pues échele, hermano, porque ¿qué más vamos a hacer, no? Sería muy absurdo, muy complicado. Ahora, si eso no da, o si usted se la huele, y definitivamente son a ver, evidencias muy grandes, por ejemplo, que es que tiene un edificio de 5 pisos con hierro de media pulgada. Vamos, venga, un momentico. Esto no puede ser de ninguna manera. Es imposible que un edificio de 5 pisos tenga aceros de media pulgada. Es imposible. Entonces, yo devuelvo, venga, un momentico, ¿por qué no revisan esto? Esto no está bien. O va usted a la curaduría, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Eso sí, pues ya sea muy evidente, de una forma, pero mientras esté ya certificado por un ingeniero estructural, pues nos toca seguir. Entonces no puedo estar, digamos que tener un conocimiento así como a ojo de águila, pues decir, es que esto, la cuantía no dio, no, pues eso hay que uno hacer el cálculo completo, pues para revisar si está bien o está mal. Entonces, pues si tiene sus planos y los planos están debidamente aprobados, hágale, nos toca seguir. Eso sí hay que guardarlos muy bien guardaditos, esos planos no se llevan a la obra, esos planos se guardan. A la obra usted lleva copias de esos planos. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos de preguntas? Bueno, vamos a ver aquí. Ingeniero, y en el caso del transformador, si uno lleva la línea de media tensión hasta la finca como tal, ¿sí? Sí. Y uno ahí instala el transformador, ¿ese transformador queda para la finca solamente? Bueno, cuando son esas fincas que tienen, pues digamos que sea un solo usuario, normalmente ese sí es de uno. El problema es cuando usted lo hace en la ciudad. En la ciudad, si usted es la urbanización, usted le puso un transformador a esa urbanización de 20 viviendas, no es de las 20 viviendas, sirve para las 20 viviendas, pero es de la empresa. Ahí ya la cosa cambia, tiene una visión diferente. En el campo sí, porque usted, ahí lo que le dicen es, mire señor, ahí está, si se quiere conectar, bien pueda. Porque como eso es alumbrado rural o energía rural, entonces eso tiene como un comportamiento diferente al que normalmente tienen en la ciudad. La ciudad pues tiene otra forma de manejarse. En la ciudad sí, si yo pongo un transformador, el transformador automáticamente es de ellos. Es más, ellos le dan a usted la especificación, mire, compre este y este, con tal marca. Usted va a poner una marca que no esté homologada por ellos, no se lo reciben. Es más, los contadores, que son los que van al interior de las casas, o al exterior, perdón, los que van a hacer el conteo de la luz, normalmente ellos son los que lo venden. Entonces le dicen a usted, o si no, es que yo no quiero de eso. Y bueno, entonces vea, son estas las marcas. Casi que le dicen a quién se lo compre. Eso es ahí medio una mafia, como medio cosas así como raras. Porque ellos no reciben sino, bueno, hasta razón tienen, ¿no? Pues igual se curan en salud y dicen, no, pues yo no puedo recibir cualquier contador, ponerme aquí a homologarlo, ponerme aquí a calibrarlo,
Es más, usted tiene que llevar el contador y el certificado de calibración, que debe ser por una entidad autorizada por ellos mismos. Entonces, pues, prácticamente uno de lo mejor es decirles a ellos, vea, dígame cuál es, cuánto vale y ténganlo pago. Así que para el servicio de ellos. Eso es. Son las cosas que se dan en ese tipo de circunstancias. Bien. Bueno. Entonces, bueno, no sé de cimentaciones, si ustedes ya vieron todo lo que tenga que ver con pilotes, caissons, tablestacas, en general. En cimentaciones. No, pues no. No lo tienen claro. Bueno, entonces, para mostrarles aquí, espero que no se me vaya a caer esta vaina. Permítanme, yo voy a mirar por aquí. Bueno, ¿ven esto? Sí, señor. Sí, ingeniero. Cimentaciones superficiales, voy a ir por partes. Vamos a quitar el video. Bien, entonces vamos a mirar así muy rapidito lo que son las cimentaciones superficiales. Dentro de eso pues están las cimentaciones correspondientes a las viviendas de 1 y 2 pisos, que fueron las que vimos en el video. Entonces los cimientos, pues bueno, usted ya más o menos se imagina, los cimientos son los intermediarios entre las cargas que se presentan en los edificios, en las edificaciones, y el suelo, que es el que en últimas va a recibir esta carga. Entonces el cimiento lo que hace es repartir de tal manera que el suelo, de alguna forma, no se dé cuenta de que le han puesto una carga encima. En otras palabras, entonces, la carga repartida en la cimentación debe ser menor que la capacidad de carga del suelo, porque si es mayor se hunde. Entonces, al ser menor, pues el suelo de alguna forma pues no siente que tiene una carga encima y pues no hay ningún inconveniente. De esa manera, entonces, así como tan sencillo, pero pues un poco de esto son suposiciones en cuanto al comportamiento del suelo, etcétera, pero así es de sencillo la forma en que se calculan las cimentaciones, de tal manera que el peso no sea mayor que la capacidad de soporte del suelo. Si es mayor, entonces hay que comenzar a cambiar el tipo de cimentación, pasar de zapatas a pasar a zapatas más grandes, y de zapatas o cimentaciones superficiales pasar después a cimentaciones profundas, dependiendo pues del cambio que haya que hacer. Entonces esto pues es lo que se refiere a los cimientos en general, y pues aunque pues, hay aparentemente algunas otras divisiones, en principio pues las cimentaciones son superficiales y profundas, dependiendo de la profundidad de excavación, o la profundidad de desplante, se llama eso, hasta dónde es que ellos van a llevar las cargas. Entonces las cimentaciones superficiales normalmente están entre los 50 centímetros y 4 metros. Esto de los 50 centímetros es por debajo de la línea de nivel, deben estar por debajo, nunca pueden estar por encima. Y hasta los 4 metros de profundidad, aunque normalmente se miden, se clasifican más por la forma de transmitir las cargas. Normalmente las cimentaciones superficiales las hacen directamente al suelo mediante una placa muy especial, puede ser una zapata, puede ser un cimiento longitudinal, puede ser una placa flotante en general. Y las cimentaciones profundas ya se encargarán de llevar pues esas solicitaciones, las llevarán mucho más profundos, a sitios con mucha resistencia, roca que está bastante profunda. Entonces tenemos, entre otras, estas zapatas, tipos de cimentaciones superficiales, zapatas aisladas, corridas, combinadas, vigas de cimentación y losas de cimentación. Vamos a mirarlas. Las zapatas aisladas son las que corresponden a columnas individuales, donde están separadas, como su nombre lo indica, están separadas. Pueden ser zapatas como esta, que corresponde a una columna esquinera,
zapatas simétricas que corresponden a esta, que puede ser centralizada, o algunas zapatas combinadas, como pueden ser estas, que corresponden a dos columnas en una sola zapata. Son zapatas aisladas, pues porque están independientes cada una por allá. Esto sería una zapata corrida en donde tenemos un área muy grande eso se llama de injerencia. Bueno, digamos la carga que llega. En este caso, pues es tal vez un muro, puede ser un muro de concreto o un muro de bloque o en general de ladrillo. El hecho es que esa carga hay que repartirla en esa área, entonces la zapata es una zapata bastante más larga que ancha. Zapatas combinadas, en donde se hace la combinación mediante un módulo de empalme, que esto es una viga de empalme, lo que hace es unificar las cargas y repartirla entre estas dos zapatas. Y unas vigas de cimentación, este es un tipo de viga de cimentación, se da cuando tenemos varias columnas. En el caso de columnas, ya veremos también una viga de cimentación cuando se da en el caso específico para viviendas de 1 y 2 pisos. En este caso ya son edificios grandes que tienen columnas, y esas columnas pues van a llegar a una zapata, en este caso pues es una viga, que es esta viga que va aquí empalmando las columnas y la pasa como una especie de viga, una zapata corrida. Las losas de cimentación son estas, bajo unas zapatas, perdón, unos cimientos corridos se genera una losa de cimentación. Esas losas de cimentación se dan cuando el suelo no es lo suficientemente resistente como para soportar zapatas individuales. Entonces lo que se hace es repartir la carga en muchísima más área para que sea menor el impacto sobre el área unitaria, digamos, en el piso. Bien, entonces esto aquí está, aquí en esta de la izquierda, vemos la viga de cimentación clásica que tenemos para las viviendas de 1 y 2 pisos. En este caso entonces tenemos una viguita, está dada por la norma sismoresistente para las viviendas de título E. Se tiene una viga de más o menos 30 por 30 y debajo de eso puede haber un cimiento de concreto ciclópeo, que lo que hace es nivelar para que tenga el mismo nivel toda la viga de cimentación. La viga de cimentación debe estar al mismo nivel, no pueden estar a niveles diferentes, porque en el empalme se generan unas zonas de falla que pueden ser perjudiciales en caso de sismos. Entonces, en este caso tenemos que este tipo de viga de cimentación es la viga que se da en las viviendas normales. Este es otro, aquí a la derecha tenemos una zapata, que estas son las zapatas combinadas que vimos ahora en el dibujo, pero aquí está, esta es una zapata, allá hay otra zapata y esto lo que tenemos es una viga de amarre o una viga de cimentación. Bien. Bueno, aquí habla de las zapatas aisladas. Lo que se pretende, lo que les decía, es que el peso dado por P en este caso debe ser, la concentración debe ser menor que el sigma del suelo, es decir, que la resistencia unitaria del suelo. Si es menor, entonces no hay problema. En ese caso el suelo estaría ejerciendo una acción, supuestamente una acción mayor, que mantiene a nivel el edificio. Si fuera al contrario, el edificio se hundiría y provocaría la falla del suelo y pues evidentemente la falla de la estructura. Bueno, aquí hay diferentes tipos de zapatas. Lo importante es el área y la profundidad de excavación, la profundidad de desplante. Profundidad de desplante. Hay muchos pues, que depende, digamos, en el diseño que haga el diseñador, pues de acuerdo con la forma de construcción, cómo puede ser más fácil. En teoría puede ser mucho más fácil hacer este tipo A. Este tipo B es un poquito complicado, pues que casi que hay que hacer una formaleta, hay que hacer algunas cosas, y pues este otro tipo D es muchísimo más complicado, pues imagínense que es escalonado. Igual pues se hace la perforación y ya depende de los costos, pues que puede valer estos daditos, estos pedacitos que hay aquí, y pues se hace una de estas o preferiría hacer una de estas. Eso sí pues ya depende del diseñador. La tipo C, pues a mi juicio no me llama la atención, puesto que no hay una suficiente área como de respaldo y esto puede fallar por punzonamiento.
Entonces hay que necesidad de hacer algo por el estilo, como esta, como esta o como esta. Bueno, hay unos requisitos ahí, pues eso sí, más bien se los dejo para la lectura posterior. Yo les enviaré esto y miraremos aquí. Pues bueno, estos son algunos circunstancias que se dan en donde, aplicando el concepto que teníamos anteriormente de los entibados, pero lo que se está haciendo aquí es un error garrafal. Se está trabajando con una máquina que produce vibraciones, un peso bastante grande, al borde de una excavación en tierra, que pues según se ve aquí, pues ya ha habido como desvolcanamientos. Y fuera de eso, aquí al lado hay otra de estos elementos, pues no sé qué es lo que están haciendo ahí. El hecho es que están corriendo un peligro muy grande. Obviamente la foto es un poquito vieja, pues se puede notar que ninguno de los operarios tiene casco, pues hace mucho tiempo ni se exigían los cascos, pero bueno, esas son las condiciones que se daban en ese entonces, muy mal, pero pues la tomo como ejemplo para que no cometan ustedes ese error. Bien, da una tipología aquí, los tipos de cimentación, las cimentaciones poco profundas, pues son las cimentaciones en que la profundidad de desplante, es decir, al sitio donde va a ir no es mayor que 2 veces el ancho del cimiento. Pero cimentaciones para viviendas pequeñas, edificaciones pequeñas. Aquí tenemos una pantalla, pues ustedes pueden ver aquí unos hierros verticales sobre una gran losa. Esto es una zapata corrida, pero entonces va a recibir un muro. Este muro pues probablemente sea, no sé, de pronto el borde, el límite, no sé. Y al parecer, todo esto que ustedes ven aquí, digo yo al parecer porque la foto no la tomé para eso, podría ser una losa flotante. Las losas flotantes entonces se hacen cuando son terrenos muy malos, terrenos de relleno, que no soportan el peso directo de una zapata. Entonces pues se hacen eso. Se refuerza muy bien, se hace y queda esto literalmente como si fuera un barco. Haga de cuenta un barco que queda flotando directamente sobre el suelo. Eso es lo que sucede. Zapatas aisladas o individuales son este tipo, donde pues están independientes cada una de ellas. Hoy en día, la norma exige que aquí donde vemos estas líneas punteadas, debe existir lo que llamamos hoy, que se conoce como la viga de amarre de cimentación. La viga de amarre de cimentación está dada por una viga que va aquí a este nivel, al nivel aquí de este, va amarrando todas las columnas, de tal manera que se genere un plano de resistencia a la altura de la cimentación. Es obligatorio. Eso en cimentación ya tendremos la forma de hacer el cálculo de esa viga de cimentación, de amarre de cimentación. Zapatas corridas, entonces son ¿Cómo se llama la viga o qué especificaciones debe tener la viga que va arribita de la cota cero? Bueno, abajito de la cota cero para la colocación de muros. ¿Cuál será? A ver, la hemos visto así, o sea, ¿no? Digamos, tenemos una zapata aislada, el dibujito que tenemos aquí, ¿cierto? Sí, montamos la viga de amarre, ¿no? Sí. Pero la cimentación todavía está hundida, entonces, para empezar a hacer... Es un sobrecimiento, para poder empezar a poner los muros, por ejemplo. ¿Sobrecimiento? Sobrecimiento, sí señor, va sobre el cimiento. Es un elemento que no es estructural, pero pues sirve para nivelar todo lo que tiene que ver con muros y pisos, para que queden pues en el sitio que es. Ese sería como esta parte, donde está la flecha aquí más o menos, eso sería un sobrecimiento, y el piso estaría por aquí arriba. Este pedazo se llama sobrecimiento. Bien, las zapatas corridas, entonces son zapatas, como les decía ahora, les mostraba que es una zapata que va recibiendo un muro. Losas de cimentación, este tipo de losas de cimentación, en donde lo que hacen es repartirse la carga para que el suelo no se dé cuenta. Normalmente aquí, como por ejemplo, se está dando esto es como en un puerto. Normalmente los puertos son hechos tienen arena o rellenos, entonces no son muy resistentes a las cargas puntuales. Entonces lo que se hace es hacer este tipo de losas, en este caso están utilizando una especie de casetón para hacerlas más livianas, y lo que va a cargar realmente son estas vigas que ustedes ven aquí y obviamente unas transversales, así como están mostrando allá.
bueno, cajones de cimentación son algo similar a esto, donde lo que se hace es más o menos casi lo mismo de una losa de cimentación. Lo que pasa es que es para subir, para nivelar toda la cimentación. Pues el objetivo es un poco como de facilitar subir la cimentación del nivel inclinado que está aquí abajo para hacer un nivel, un solo nivel para toda la construcción. Bueno, aquí hay unos lineamientos para cómo se hacen las cimentaciones. Y esto es una fotico ahí para están haciendo un trabajo de arreglo de una cimentación que se dañó, entonces están yendo por debajo de la cimentación para poderla arreglar. Bueno, asentamientos que debe haber, cimentaciones en terrenos de relleno. Estas cimentaciones pues normalmente se hacen en cajones y si no tendrían que hacerse cimentaciones profundas. Bueno, aquí qué más tenemos. Bueno, estos son algunas cositas que ustedes pueden mirar cuando les pase la presentación. Permítame, voy a mostrarles otra cosa que se llama... Ay, ¿dónde están? Permítame un momento, por favor. Bueno, esta les había prometido. ¿Están todavía conmigo? ¿Estoy todavía con ustedes? Sí, claro, profe. Listo, muy bien, muy bien. Voy a mostrarles lo que es el sistema de construcción por el título E, que corresponde a viviendas de 1 y 2 pisos, comúnmente conocido como mampostería confinada. Esta es una cosita que me encontré por ahí. Esto está en un manual. No sé dónde tengo el manual, se los tengo que enviar, pero por lo pronto con este vamos a revisar. Y aquí está pues el contenido de todo esto que hay aquí. Introducción, preliminares, etc. No se olviden que esta modalidad está dada para que cualquiera la construya. Entonces aquí lo que nos dan es una forma de averiguar más o menos cómo es un suelo bueno o un suelo malo. Y aquí nos va a decir de qué manera, que eso verde donde está el pasto y los árboles no sirve, que debajo hay una capa que tiene algo de materia orgánica, que de pronto hay algo de arcilla, y que si yo busco un material que tenga algo de piedra, ese es el material que a mí me sirve para cimentación. Es más o menos lo que están diciendo ahí. Y el nivel de cimentación, aquí le está dando que sea mayor a 70 centímetros, etcétera, etcétera. Pues es lo que plantea para, no se olviden muchachos, esto es para normalmente maestros de obra y en general personas que quieran hacer ese tipo de viviendas, aunque necesitan licencia de construcción, pero no necesitan unos cálculos estructurales. Bueno, materiales, esto sí ya es la propaganda, más que todo propaganda. El tipo de acero que se debe conseguir, entonces, pues es acero de resistencia, de alta resistencia, siempre se debe utilizar para cualquier tipo de elemento estructural, sea uno de estos que son unas columnetas o unas columnas o vigas del método tradicional, debe ser acero de alta resistencia. En este caso, entonces, es lo que comúnmente se conoce como el hierro de 60.000 libras, que sea soldable en caso de que normalmente no se debe soldar, pero pues, que tenga esa característica. El número 8, este es un acero de 8 octavos de pulgada, es decir, de 1 pulgada. Pronto está el nombre del fabricante y debería venir el país de origen. Es como para el conocimiento de lo que es el acero, cómo debe ser el acero que se va a utilizar ahí. ¿Qué tipo de agregados? En general, pues es un manualito muy detallado y más bien pues muy técnico. Los bloques que se van a utilizar en caso de que se vaya a hacer con bloque o ladrillo. ¿Cómo debe funcionar? Entonces, ellos aquí nos dan una perspectiva de cómo debe ser la forma de cargar la estructura. Entonces, normalmente en las casas, pues, de estas viviendas de 1 y 2 pisos, la gente lo que quiere hacer son espacios muy grandes, pero resulta que para este tipo de viviendas no se pueden hacer espacios muy grandes. ¿Por qué? Porque resulta que los muros, aquí es una imagen muy diciente,
todos los muros deben ir desde arriba hasta abajo, es decir, que deben ir uno sobre otro. No es que yo abajo le quito este muro, arriba yo hago habitaciones, pero abajo yo tengo sala, comedor, cocina muy grande, un solo espacio, y no tengo muros divisorios. Deben existir esta continuidad de los muros. Entonces esto se vuelve un poco engorroso, se vuelve un poco difícil y la gente poco le pone cuidado, pero hay que tenerlo muy en cuenta cuando estemos haciendo ese tipo de diseños. Que las cargas bajan directamente por el muro. ¿Cuáles cargas vienen por aquí? Las cargas dadas por la cubierta, todo lo que tenga que ver con cubierta, el peso del agua cuando esté lloviendo, los vientos, la carga de las vigas, todo eso va a bajar por el muro. En este muro, aquí a la mitad del camino se encuentra con una placa. Esa losa o esa placa lo que hace es repartir las cargas de las personas, las cosas que estén ahí, y las lleva nuevamente al borde del muro y ese muro sigue para abajo. Ya este muro es un colector que viene recolectando todas las cargas superiores más las cargas de la losa. Y así sucesivamente, bueno, también sucesivamente no, porque usted no tiene 2 pisos. Y lo pasa directamente a la cimentación, que es una viga de cimentación, y la pasa al suelo. Esta es la forma que estructuralmente, si se puede llamar estructura, funciona. Bueno, entonces están haciendo la cimentación. Aquí viene, entonces, aquí está el concreto ciclope, una especie de nivelación. Luego viene la viga de amarre de cimentación, la viga de cimentación en este caso, y se dejan unos pelos en el sitio adecuado donde van a quedar las columnetas. Bien. En este caso, entonces, esta es la viga de amarre o la viga de cimentación que lleva unos hierros al interior y cada determinado espacio que está calculado. Aquí habla de que no supere los 4 metros. Listo, no, ese es el máximo permitido, pero debe ir calculado. Entonces, a veces da de 3,50 hasta los 4 metros. A esa distancia se deben dejar unos pelos listos, empalmados dentro de el acero que tiene la viga y que sobresalgan la longitud necesaria para construir la columneta en el siguiente piso. Se van dejando así. Cada vez que hay un empalme de muros, un muro en un sentido con muro en otro sentido, hay una columneta. Y las llamamos columnetas y ya les voy a explicar ahora, cuando las veamos, les voy a decir por qué se llaman columnetas. Entonces aquí tenemos eso. También les había dicho que en el sistema actual que maneja la norma sismo resistente, específicamente, bueno, en general en todas las cimentaciones, siempre deben ir cerrados los circuitos. Es decir, que aquí ustedes ven son 8, solo 8. Antiguamente, si yo tenía un muro aquí en la mitad y lo tenía solamente hasta aquí, hasta ahí hacía la cimentación. Hoy en día no, si yo tengo un muro que queda aquí a la mitad, yo debo continuar con la cimentación hasta el próximo empalme. Entonces no pueden quedar ningún muro suelto, ninguno. Todas, y ni mucho menos pues una viga de cimentación debe quedar suelta. Siempre tienen que ir empalmadas. Entonces normalmente las cimentaciones de estas viviendas lucen así, como si fueran 8, o aquí como en este caso. Lucen así. Entonces pues el mínimo, la mínima dimensión de la viga de cimentación es de 30 por 30. Ahí tiene la forma en que se hacen los flejes cada 20 centímetros, un refuerzo de media pulgada como mínimo, y en el caso de que se tenga un cimiento en concreto ciclópeo, pues se hace para hacer la nivelación. Esta es la forma, pues, la parte estructural, la parte de aceros, pues miren ustedes que no tiene pues cosas muy raras. Entonces se deja así, se dejan estos pelos y entre cada uno de estos se va a hacer un muro, se hace este muro. Entonces antes de hacer la columneta se hace el muro, contrario a lo que el sistema tradicional de estructura, que se hace primero la estructura y después se ponen los muros. En este caso no, porque resulta que los muros van a quedar embebidos en las columnas o en las columnetas. Esa es la mampostería. Aquí pueden ver ustedes entonces, bueno, aquí está, este es un error porque aquí este muro no puede estar todavía. Perdón, la columneta no puede estar todavía. Esta columneta se funde después de que el muro esté hasta arriba. Bueno, aquí hay una cantidad de cosas, el mortero de pega, un poco más detallado los materiales. Y aquí se tiene esto, entonces tenemos el muro, se construye el muro, en los bordes el muro no se deja, digamos,
emparejado, muy simétrico, ¿no? Se pone el ladrillo y como quede el ladrillo, entre más brusco sea, entre más entradas y salidas tenga, mucho mejor, porque hay un mejor amarre con el concreto que va a tener la columna o la columneta. Entonces se hace el muro, se le ponen el acero para las columnetas y de una vez se coloca el acero para la viga de amarre para el siguiente piso. Bueno, antes losas, ¿qué es lo que se hace con las losas en general? Pues aquí él la embarró porque aquí se puso a hacer las losas y no ha fundido las columnetas. Pues habla de losas, cuáles son las losas macizas en general. Bueno, este señor siguió derecho, pisos, cubiertas. Profe, Las cubiertas, ¿sí? Dime. Digamos, dependiendo de la resistencia sísmica con la que uno quiera hacer la construcción. Ajá. Digamos, ¿a qué distancia se dejan los flejes? Para este tipo de vivienda está estandarizado. Lo que pasa es que estas viviendas, al hacerle los cálculos, cuando fueron a sacar esto, hicieron los cálculos en diferentes condiciones de riesgo sísmico y siempre daba el mínimo. Entonces estandarizó que ese tipo de vivienda se puede construir en cualquier parte. ¿Qué es lo único que varía? El espesor del muro del primer piso. Básicamente es lo que varía. De resto, la cimentación es más o menos para todos es la misma. ¿Por qué? Porque cumple con el mínimo. Porque las cargas pues son pocas, pero pues igual el riesgo es alto de la gente que vive al interior. Pero lo planteado es que se haga para todos los riesgos sísmicos igual. Es lo que tiene la norma sismo resistente. Y no se olviden que siempre, todos los muros que estén en estas viviendas deben ir amarrados. Que no pase lo que está mostrando esta diapositiva. Aquí no tiene ningún amarre de cubierta. No, pues como ahí encima va la cubierta, eso no pasa nada. No, siempre presiona, porque esta presión que se da, porque sí, por el peso de la cubierta, trata de abrir los muros. Si no hay una viga de amarre, abre los muros y se puede caer, se puede. Si no se cae por los muros vecinos, por ejemplo, se puede rajar. Entonces puede haber filtraciones, puede haber inconvenientes, se puede caer hasta el techo. Entonces es importante eso. Bien. Entonces, pues a ver si aquí yo creo que me jugaron sucio con esta presentación, lo creía que estaba más completa. ¿Por qué se llaman columnetas y no columnas? Nosotros tenemos el término de columnas, son aquellos elementos verticales que transmiten cargas dadas por vigas o placas en los pisos superiores. Eso es una columna. Y la columna la transmite a través de sí misma, por medio de una carga axial, es decir, por el eje, es vertical. Estas no son columnas, las llamamos columnetas por el modelo vertical, pero son unos elementos de amarre verticales. Sería más bien el término legal, elementos de amarre verticales. ¿Qué es lo que están haciendo? Amarrando, en este caso están amarrando este muro, y este muro está totalmente confinado, por eso se llama así, mampostería confinada. Está confinada por debajo, está confinado por los lados y está confinado por encima. Este muro me va a servir no solo como muro de carga, sino como un muro que me va a resistir las cargas que vengan en este sentido, cargas sísmicas que vengan en este sentido y traten de hacer mover este muro en diferentes condiciones. Cuando viene el sismo, él le pega aquí al primer piso y el primer piso se va. Este segundo piso está quieto. Entonces, cuando el piso va para allá y ya se va a venir para acá, este segundo piso va para allá, entonces comienza a generarse un movimiento alterno entre el primer piso y el segundo piso. Este muro va a hacer una resistencia tal que va a impedir que la vivienda exagere el movimiento, y lo que va a hacer es la protección de la vivienda. Por esa razón tiene que estar debidamente confinado. Si hay aberturas, ¿sí? ¿Ese sería el mismo muro diafragma? Más o menos, sí señor, más o menos. Y profe, otra, ¿eso no sería también un sistema porticado? No, señor. El sistema porticado es específico con columnas con vigas. Esos son pórticos. Sistema porticado. Esto es un sistema, es un híbrido que hay ahí que se hizo aquí en Colombia. Se volvió muy famoso en la zona a raíz de los problemas presentados en Armenia en el sismo en el año 79, 80, 85, que hubo unos sismos muy fuertes en Popayán, en Pereira, en Manizales.
esas observaciones derivaron en esto que conocemos como la mampostería confinada. Esto no lo hay en otras partes, ¿no? Tenemos esa mampostería aquí, se ha vuelto famoso en Colombia. Entonces es un sistema muy especial, muy específico, y por eso se limita a viviendas de 1 y 2 pisos. Porque se hicieron todos las simulaciones en computador, y todas las viviendas con todos los diferentes posibilidades siempre daban el mínimo. Entonces, pues se estandarizó. Ya cuando empiezan a variarse a los 3 pisos, ya la cosa cambia. Entonces, por eso fue que limitaron específicamente a viviendas de 1 y 2 pisos. Lo máximo que puede tener esta vivienda es una terraza, no vivienda. Una terraza simplemente transitable, pero no vivienda. En el mejor de los casos, digamos. De lo contrario, entonces, en lugar de la terraza, pues va a tener unas, ¿cómo se llaman? Cubierta. Esa es la condición que tienen estas viviendas. Bueno, creo que esto se terminó, si yo no terminamos muy bien. Bueno, les quedo debiendo disculpan que esta presentación no era la que yo pensaba. Les pasaré el documento que es... Profe, para la presentación también nos sirven. No, sí, claro. Lo que pasa es que es muy elemental. Aquí hay otro. Este está como más grande. Son 148 hojas. También les sirve este. Un poco más detallado. Lo pueden ver ustedes. 148. Sí, esta está más copiada del libro de la Asociación de Ingeniería Sísmica. Sí, este también se los paso. Este está muy bueno. Está muy largo, son 148 hojas. Bueno, esperen, ¿qué es este telos? Mónica. No, este no es. Bueno, listo. Bien. Profe, ¿usted no tiene cimentación profunda? sobre pendientes? Sobre pendientes. O sea, la cimentación que se hace para terrenos que tienen unas pendientes bien fuertes. Bueno, sobre eso hay una determinación muy clara de la norma sismoresistente, y es que las cimentaciones todas, sin importar el lugar, deben ir a un mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se hacen algo parecido a lo que vimos en la pasada diapositivas, de la semana pasada, es hacer unos huecos muy grandes para nivelar. Y en los bordes que quedan contra las paredes, hacer unos muros de contención muy fuertes, para tener a un solo nivel, por allá en el cuarto sótano, a un solo nivel, toda la cimentación. Porque es que se descubrió pues, que esas cimentaciones así escalonadas, lo que hacen es pues aumenta el riesgo para que haya la destrucción en caso de sismo. En la ciudad de Manizales se generó un problema gravísimo con eso, porque había cimentaciones que estaban, digamos, a un primer sótano, y la otra parte de las cimentaciones estaban por ahí en un tercer sótano. Entonces, por razones obvias, ustedes pueden imaginarse, cuando venga la onda sísmica, pues primero le pega a la del tercer piso abajo, la del tercer sótano, y ese empieza a moverse, y el del primer sótano no se empezaba a mover. Entonces comienza a generar unas ondas al interior de la edificación que pues van a acabar con la edificación. Y sucedió varias partes que se acabaron, que se dañaron esas edificaciones, porque las cimentaciones se movieron en forma diferente. Entonces, no vale que estén amarradas, porque usted no puede amarrar una cosa bien amarrada en diferentes planos. Entonces, lo que se tiene es que debe haber un solo plano, un diafragma de una cimentación. Esa es la norma hoy en día. En todas partes se debe hacer así, independiente de las profundidades. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se hacen unos muros de contención muy potentes, muy fuertes, y luego sí se hace la cimentación a una profundidad bastante grande. Entonces, se habilita para los sótanos, por ejemplo. Se habilita para sótanos. Anteriormente simplemente construían ahí y no se podían hacer sótanos porque eran ahí como pedazos, ¿no? Perdón un momento. Bueno, profe, gracias.
Bueno. Profe, otra pregunta. A ver, vale. De pronto se sale contexto en la cimentación que estamos, pero no sé si vayamos a tocar el tema de costos. Señor. Más o menos qué costos. ¿Qué costos tiene? Uy, me mató. No, es muy complicado porque eso todo depende pues de las excavaciones, la profundidad de excavación, el sistema que se vaya a usar. Pues depende, hay muchas cosas, pues eso no es tan sencillo como calcularlo pues así nomás. Hay que hacer un análisis de costos, con análisis de precios unitarios y todas estas cosas. Pues. Es bien complicado. Pues no es sencillo darlo así de una, ¿no? ¿Necesita? Tiene que construir algo, ¿qué? Profe, pero sería bueno hacer un ejercicio de eso, Sí, ¿no? profe, sí tenía sí, pero entonces en este momento no lo podemos hacer, tenemos que hacerlo más adelante. Eso se supone que está planteado para hacerlo probablemente en unos 15, 20 días. Empezamos análisis de costos. Empezar a hacer análisis de precios unitarios. Manejar análisis de precios unitarios. Bueno, déjenme, les voy a mostrar, entonces ya tengo 2 documentos para enviarles, les voy a mostrar estas cimentaciones súper profundas. Pero cerramos un poco estas cosas. Estos componentes de concreto manual. Listo, bien. Bien, estamos aquí. Ok. Bien, entonces vamos a ver qué pilotes, Caissons y ataguías. Vamos a hacerlo así muy rápido. Menos que ustedes, pues no se trata de mostrar la forma de cálculo, sino como la metodología constructiva. Entonces vamos a determinar lo que son pilotes, los Caissons y las ataguías, que algunos la catalogan como cimentaciones y otros las catalogan más bien como obras de contención. Pero pues vamos a mostrarlas. Entonces los pilotes son aquellos elementos longitudinales que trabajan por la punta. Estos elementos normalmente están encargados de llevar las cargas dadas por las cimentaciones a un sustrato mucho más resistente. Cuando una zapata, hablemos de esta zapata, es tan grande o tiene tanto peso que el suelo que hay debajo de ella no es capaz de soportarla, es necesario acudir a otro tipo de cimentación. Supongamos, se va a ensayar con una losa de cimentación, entonces consideran que la losa de cimentación no sirve, entonces ya es obligatorio acudir a una cimentación profunda. Y la cimentación profunda está dada por, entre otras, por ejemplo, los pilotes. Los pilotes están dados pues, para ciertos tipos de cargas, no son cargas demasiado grandes, entonces están dadas como para ciertos puentes y algunas edificaciones. Los pilotes entonces son elementos que tienen al interior, van reforzados para prevenir el fenómeno del pandeo. Entonces el pilote tiene unas características que lo hacen diferente al caisson. Primero entonces la forma de cargar, que le ponen la carga aquí arriba en la cabeza y termina llevándolo aquí en la punta. El pilote carga por la punta. De resto, esto puede ser lleno de agua, que normalmente pasa. Por ejemplo, las casas, los palafitos que hay, por ejemplo, en nuestro Caribe, no, en el Pacífico colombiano, que utilizan mucho, en el Atlántico no me explico por qué, pero en el Pacífico sí está muy usado lo que es el mangle para utilizarlo en madera. Son pilotes en madera. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos pilotes en madera? Que arriba llegan y le amarran un poco de vigas de madera y hacen las casas encima. En este caso, entonces, estos pilotes podrían ser en concreto, en donde en la parte superior le amarran una zapata y la zapata lo que hace es recibir las cargas por la columna, repartirlas a lo largo y el ancho de la zapata y, a su vez, cada lugar de estos transmite la carga a la punta del pilote. El caisson, por lo contrario, ya no trabaja por la punta. El caisson, perdón, trabaja por el fuste, se llama eso, por ¿qué se llama? El cuerpo del pilote. Trabaja por fricción, no trabaja por carga, directamente carga, sino por fricción. Es decir, que él se recuesta a la pared de tal manera que lo que sostiene al caisson es la fuerza de fricción que hace el cuerpo del pilote sobre el suelo.
En la punta se le hace una pata de elefante, que es ahí un factor de seguridad adicional, y pues esto sí se encarga de llevar a lugares mucho más profundos las cargas dadas por la estructura. Normalmente los puentes, en general, el estadio, por ejemplo, tiene unos caissons. Cada columna del estadio tiene un caisson en la punta, en la parte de abajo. Algunos edificios que, pues, para la profundidad de cimentación para pilote está demasiado profunda, por ejemplo, las rocas están muy abajo, entonces lo que se hace es hacer caissons, porque el caisson no necesita en la parte de abajo que haya roca, sino que todo el material, todo el elemento que hay alrededor del caisson sea capaz de soportar fuerzas de fricción. Eso es lo que tenemos. En este caso, pues estamos viendo aquí una máquina que está haciendo allá no sé, parecer una excavación o algo por el estilo. Esto es un caisson y ya vamos a mirar por qué razón se reconocen los caissons. Los caissons tienen un anillo en la parte superior. Los pilotes no. Pero los pilotes, entonces, podemos tener pilotes de concreto, pilotes en tubos de acero, pilotes en madera, las formas de acero en H o en I, como quieran, pilotes prefabricados en concreto, o pilotes compuestos que tienen el alma de acero y los rellenan o le hacen un recubrimiento en concreto. Y las formas pues, que se quieran dar. De hecho es que no importa mucho lo de la forma, lo que importa es el área de contacto en la punta. Ingeniero, ¿y ahí cuáles son los más usados de todos los que mencionó? No, ¿El compuesto? Normalmente, pues así como la forma más fácil de hacer son los pilotes de concreto. Primero puede ser, o pilotes, ¿qué era lo que seguía? Pilotes in situ. Los pilotes in situ son aquellos en donde se perfora y se construye ahí mismo el pilote. O los pilotes prefabricados, que son este tipo de pilotes que les estoy mostrando. El de concreto, este primero, es el único que diríamos que no es prefabricado. Un tubo de acero, la madera, el acero, todo esto es prefabricado. Se prefabrica ya y se clava, se hinca, se golpea. Esa es la condición. Este que está en concreto es el que se hace en obra, que ya lo vamos a mirar. Normalmente es el de concreto, casi siempre el de concreto. O el de madera, pues no por el tipo de carga, sino por la cantidad que se hace, ¿no? Hay un poco de esas personas personas en Bucaramanga, perdón, en Buenaventura, Tumaco y toda la costa pacífica, pues hacen sus casitas por ahí en las playas, las hacen con madera, pues eso significa que se usan mucho, pero no quiere decir que sean los más técnicos, ¿no? Pues un palo de esos aguanta con cualquier cosa, y 50 palos pues aguantan quién sabe con cuánto más. Para que una casa de esas está más que soportada sobre esos palos que están ahí, no pesa mayor cosa. En general, entonces, casi siempre es el pilote in situ, en concreto, y luego viene el de concreto prefabricado, que es el que es hincado. Entonces, los pilotes in situ, como les decía, son pilotes que se hacen en el sitio. Bueno, aquí estaba diciendo cuáles son. Esta es la metodología de un pilote in situ. Ya les voy a mostrar la máquina que hace esta excavación. Es una máquina en espiral, va girando, es como una especie de tornillo. Él va abriendo el hueco, ese hueco puede ser en un material duro, semiduro o blando, dependiendo pues del tipo en que se vaya a hacer. Y asimismo se procederá con el soporte del hueco. Cuando es un material duro, pues entonces no hay mucho inconveniente, se hace el hueco, se saca la máquina y no hay problema, como se está haciendo aquí. Aquí se mete esto, se sacó la máquina y se introduce en primera instancia el refuerzo metálico. Ese refuerzo metálico debe tener unos elementos separadores para que el metal no quede tocando la tierra o el suelo, para que no se oxide. Y luego, con una máquina vaciadora, se lleva el concreto, se funde el concreto y listo, ya quedó el pilote fundido in situ. Esta metodología es una construcción in situ de un pilote sin camisa. ¿Qué es la camisa? La camisa es una protección que se da cuando tenemos suelos, por ejemplo, tipo arcilla, o unos suelos arcillosos, o rellenos no consolidados, que lo que hacen es pues, permitir que el material
del hueco, bueno, el material del hueco no, el material que se está perforando sea muy suelto, entonces puede que se derrumbe. Entonces esa es la razón por la cual se utiliza la camisa. Ahora les voy a mostrar cómo se hace lo de la camisa. Entonces ya quedó listo, quedó el pilote, y aquí encima se puede fundir ya la zapata. Aquí se ponen los hierros de las zapatas y listo. Esta es la máquina piloteadora y pues tiene aquí una par de características que les voy a contar. Normalmente estos bordecitos, estas uñas rojas, son unas uñas que son en carburo de tungsteno o en un elemento muy duro que van perforando. Pueden ver ustedes aquí un tubo central. Ese tubo central es perforado. Y esa perforación no es pues por evitar peso ni nada, sino que por ahí puede ir agua a presión. Esa agua a presión, ¿qué es lo que hace? Entra en la parte de abajo, entra a presión, y en la medida en que esto va rompiendo, pues va ablandando el suelo y lo va soltando. Lo va raspando, lo va soltando, y en la medida en que va girando, pues por aquí va subiendo el suelo. Va subiendo. De vez en cuando el material es sacado, pues el tornillo esté sacado y sale el material y vuelven y lo meten para ir sacando más. Algunas otras veces este mismo tubo sirve de succión, de manera que por un lado del tubo viene agua a presión y por el otro lado va sacando barro. A medida en que va raspando esto, va raspando y va sacando barro. Aquí tenemos este elemento gris que se ve aquí, es la camisa, que en caso de que sea un suelo muy deleznable, un suelo suelto, esta camisa baja y queda cubriendo aquí esto desde el principio, de tal manera que el suelo va a quedar aquí a los lados, de manera que por el interior no va a quedar suelo. Este material va rompiendo, se va sacando el material, entonces cuando se termina la excavación, lo que queda es un hueco cubierto o protegido por esta camisa, una camisa metálica. Esa camisa normalmente es recuperable. ¿Qué significa? Que después de que sale este espiral, ese tornillo espiral, sacan el tornillo, la camisa se queda, se coloca el acero, se va fundiendo el concreto, y en la medida en que se va fundiendo el concreto va subiendo, y en esa misma medida va subiendo la camisa. Entonces eso se llama una camisa recuperable. Es la camisa recuperable. Ahorita les muestro unos ejemplos de esas camisas. Esta es la misma fotografía, pues la misma infografía con respecto al concreto. Cómo se hace un pilote pues in situ. Sigamos esto, lo podemos pasar. A ver si esto será que sí. Bueno, vamos a hacer esta. Ay, señor, que no me lo permite activar contenido. Aceptar que sí, que lo ponga. Bueno, no quiso. Bien. Aquí tenemos entonces el clásico ejemplo. Entonces ahora, perdón, no se imaginen los pilotes muy delgaditos o que parecen un poste de esos de madera o un poste tipo de esos de la luz. Esto es un pilote y miren el tamaño tan grande que es. ¿Por qué reconocemos que es un pilote? Por el tipo de excavación. Esta excavación. Entonces, esta es una camisa recuperable. Aquí alcanzan a ver un gancho. Ese gancho después se le cuelga a la grúa en la medida en que se vaya fundiendo y se va echando concreto y jalando la camisa. Entonces, este elemento es el refuerzo, que es el que va a ir. Ya vamos a mostrar aquí qué es lo que hace este señor. Aquí está el refuerzo. Este joven va ahí colgado a la mitad, en el interior de ese refuerzo, y lo que hace es colocarle a los lados unos separadores, lo que les decía ahora, para que el acero no quede tocando el suelo. En este caso, pues bueno, es una foto diferente a la del principio, pero en este caso es un pilote en un terreno bastante duro. Miren ustedes que no tiene ningún tipo de formaleta ni ningún tipo de camisa que lo supere. Bien. Hay unos pilotes, los pilotes en arena. ¿Qué son los pilotes de arena?
algunas veces se da que nosotros hacemos construcciones, tenemos que hacer construcciones en zonas inundables o zonas que de alguna manera tienen un nivel freático muy alto, que cuando nosotros vamos a poner pilotes o vamos a poner caissons, pues la presencia de agua nos va a perjudicar notablemente. El ejemplo clásico de los pilotes de arena está dado por la cimentación del hotel, el Burj Al Arab, en Dubái. Ese hotel, como todos deben saber, me imagino que sepan, lo hayan visto, es hecho en una isla artificial. Esa isla se botó un poco de roca y arena allá al mar y se hicieron la construcción del bloque central donde iban a ir los sótanos y todas estas cosas. Pero para prevenir que no tuviera agua alrededor, al borde general de todo el edificio, al borde de la isla, se hicieron unos pilotes de arena. ¿Qué es eso? Se abren unos huecos y se llenan de arena. Pero resulta que al interior de ese hueco y de esa arena van unas tuberías perforadas con filtros adosadas a unas máquinas motobombas. De tal manera que cualquier cantidad de agua que llegue va a entrar por esos tubos y va a salir por las motobombas. Constantemente esas motobombas están prendidas de tal manera que en ningún momento le va a llegar agua a la cimentación. Esos son los pilotes de arena. Normalmente se hacen es para drenar algunos elementos que tienen agua en el interior. Aquí pues hay los diferentes tipos de pilotes según la profundidad y la carga que normalmente se da, que son en madera, vaciados in situ, en acero y hasta los empretensados, que son hasta 50 metros los pilotes. Que estos pues se hacen las perforaciones o se clavan. Eso pues. Y las cargas que más o menos puede cargar, hasta las 100 toneladas, pues ya más de 100 toneladas normalmente son los caissons. En este caso, pues tenemos lo mismo, los fabricados in situ, lo que se hace es, aquí pues en este caso no le están poniendo el refuerzo, pero pues debería tener el refuerzo. Veamos entonces el caisson, o agujero de hombre, o pozo indio, como lo quieran llamar, de acuerdo con los antecedentes que ha tenido esta forma de construcción. Antiguamente se tenían, eran los pozos indios, que eran los pozos indios, pues unos pozos similares a esto, pero que tenían el agua, entonces por eso se tiene ese nombre. Estos elementos son construidos básicamente, se puede llamar agujero de hombre, porque son construidos básicamente por una persona. Allá al interior de esos caissons, salvo que sean demasiado grandes, que ahora les voy a mostrar unas fotografías, pues va más de una persona o se pueden hacer a máquina. Pero la gran mayoría de ellos, los que nosotros en nuestra zona tenemos, son agujeros, pues son caissons, son elementos que en el mejor de los casos puede haber dos personas, pero dos personas pues estorban mucho para trabajar. Normalmente es una sola persona, pero debe haber aquí unas condiciones muy específicas de protección, porque pues allá abajo no hay aire. El aire que hay es un aire que va entrando, pero es un aire que puede ser viciado, un aire que no va a tener calidad. Además, puede ser el aire que el mismo hombre respira. Entonces, normalmente se tienen unas tuberías que soplan aire al interior para que la persona esté normalmente respirando aire normal. Pero a pesar de todo eso, se sugiere que las jornadas de trabajo de esta persona sean muchísimo más cortas. Entonces, no se tienden a hacer entre 2 y 4 horas de jornada de trabajo de esa persona, no vuelve a entrar en el día, para evitar pues lo que pasa con los buzos, lo mismo, para evitar que pues haya un colapso pues por gas carbónico en sus pulmones. Eso es lo que sucede. Entonces, el procedimiento para esto es que se empieza a hacer el hueco. Aquí pues está más o menos la estructura. Bueno, hay una característica de los caissons, y es que los caissons en general dentro del cuerpo no llevan refuerzos. Hace un tiempo se daba esto, que era liso totalmente. De un tiempo para acá, ¿qué era lo que sucedía antes? Se hacía el caisson que iba aquí y encima se colocaba la cimentación sin ningún tipo de empalme. Pues se consideraba que había una edificación supremamente pesada en la parte superior, y entonces pues ¿quién va a mover eso? Pero resulta que después de algunas experiencias que se tuvieron muy nefastas además, se comprobó que en los sismos el caisson va para un lado y la cimentación va para otra. Y cuando termina el sismo ya no queda lo mismo que estaban antes. Entonces se determinó, pues en los diseños se renovaron los diseños en el sentido de que
debe llevar en el último tercio del caisson, debe llevar unos aceros que lo que hacen es servir de empalme entre el caisson y la zapata o el elemento estructural de cimentación para que le pases, es decir, para que estén monolíticamente armados. Ya les voy a mostrar unas fotos. Entonces esta es la metodología para hacer un caisson. En este caso, pues miren ustedes que hay 2 personas y miren cómo quedan. Este caisson debe tener más o menos 1,50 de diámetro y ahí están 2 personas haciendo lo que se debe hacer. Normalmente se trabaja de a 1 metro de profundidad. Entonces se hace la perforación en 1 metro de profundidad y se hace un refuerzo, se hace un anillo, que es este anillo que se ve aquí. Son estos anillos, el corte de estos anillos. Se hace el refuerzo y se hacen los anillos. Entonces aquí está, ese anillo se formaletea, y ya le hemos puesto el hierro, ya se le ha puesto el hierro, se formaletea y se funde. Luego se quita la formaleta, se empieza la siguiente excavación del siguiente metro y vuelve y se formaletea, vuelve y se funde y así sucesivamente para quedar más o menos así. Aquí, por ejemplo, ya se está formaleteando, perdón, ya se formaleteó y se fundió el segundo, se está excavando en el tercero y así sucesivamente. Estos primeros, normalmente los primeros 2 o 3 se rompen después porque este material va a salir, que aquí van a ir una zapata. De ahí para abajo va a quedar así. ¿Qué es lo que se hace? Después se rellena esto en concreto y se acabó el problema. Y ya está hecho el caisson. Aquí en este caso entonces tenemos ya un caisson muchísimo más grande, pues miren el tamaño, una persona queda perdida ahí, es el tamaño de un caisson. Y ya en la parte inferior, ya donde se está haciendo la pata de elefante, entonces allá se le meten piedras, todas esas cosas, y luego se funde el concreto y listo, ya quedó para empezar a fundir. Miren ustedes aquí, el tamaño siempre se hace de a metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro, la metodología. Vean este, por ejemplo, el tamaño igualmente muy, muy grande, pues pueden imaginarse el tamaño de la estructura que va a ir ahí. 1 metro, 1 metro, 1 metro. Luego se rompen estos superiores para hacer el empalme con la estructura y queda listo. Lo mismo, la misma cosa. Ingeniero, y ese ancho así que se ve ahí entre, digamos, entre las capas, eso por ahí de mínimo cuánto, cómo. Eso lo da la formaleta, eso puede más o menos unos 10 centímetros, pero es para poder sacar la formaleta. Es más, si esto quedara liso, que también se podría hacer, no pasa nada, no, esto no es el caisson no trabaja por dentro, trabaja por fuera. Entonces, esta pestaña es por la facilidad para poder fundir, que esta formaleta no va totalmente vertical, ya va inclinada hacia adentro. Entonces, si yo lo pego aquí, no tengo forma de echarle el concreto, entonces lo saco un poquitico, queda ahí formaleteada, fundo el concreto y sale la formaleta, y vuelvo y hago en la parte. Esto es más o menos, esto es por metodología constructiva. Si usted lo puede poner en 7 centímetros, en 7 centímetros logra echar el concreto, hágale, no pasa absolutamente nada. No olvide que eso hay que vibrarlo, y eso entonces, ese tamaño, esa pestaña debe ser de acuerdo con esa metodología constructiva. Sigamos. Ingeniero, es que yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cómo hacen para, digamos, cuando hacen esas plataformas petroleras y todas esas cosas para formaletear dentro del mar? Fácil. Muy fácil. Una caneca pues puede ser de 50 metros de altura, ¿cierto? Una caneca, entonces la ponen allá. Hay algunas que no van hasta el fondo del mar. Hay algunas que son simplemente canecas que están llenas de aire y lo que va al fondo del mar son unos tensores. Los tensores llegan y tensionan eso. Como esas canecas están llenas de aire, lo que hacen es flotar. Entonces, para evitar que se suba todo eso, lo que hacen es jalar la plataforma hacia abajo y la plataforma queda flotante. Flotante. Lo único que va hacia abajo son unos cables de acero que van sosteniendo la estructura. Eso es lo que sucede. Esas canecas están llenas de aire. Bueno, pero entonces, si va a haber un cimiento, algo como cimiento, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mete una caneca rota por arriba y por abajo, pues sin tapas, y se lleva hasta el fondo.
hasta el fondo. Entonces, esa caneca, pues bueno, supongamos que la caneca va hasta arriba, que va a tener, no sé, la profundidad del río. Normalmente en los ríos, en el mar no tanto, en el río. En los ríos normalmente porque no son tan profundos, entonces podemos tener una caneca de 20 metros. Listo. Esa caneca se lleva hasta el fondo, se clava en el piso abajo y ya después se le saca el agua y listo. Entonces ya hay un agua que queda allá abajo, que se va sacando como bomba, algo parecido a lo que está haciendo este señor aquí abajo. Esto es un caisson aquí en la ciudad, que en la parte inferior resultó con algo de agua. Entonces el señor, para poder ir excavando, lo que hace es que le mandan un balde, él llena el balde con el agua y sacan el balde. Aunque aquí pues el señor está con pocas normas de seguridad, porque él debería tener un arnés colocado, debería tener una manguera que le está mandando aire en general. Pero bueno, no vamos a discutir por eso. En este caso entonces podemos ver cómo queda un caisson por la parte interna. Este es un pilote que tiene por ahí 1,20, 1,40 metros, no, pues tiene como 1,50, teniendo que este señor tiene unos 50 centímetros de ancho de espalda, puede tener más o menos, sí, hay 1,50, 1,60 de diámetro. Esto después se llena en concreto, se funde el concreto, normal. Aquí se está colocando, este no es un pilote, ¿no? Entendamos que no es un pilote, los pilotes no tienen estos anillos. Entonces este acero que se está colocando es el acero de empalme, que se coloca normalmente en el último tercio. Este acero se coloca aquí contra la pared, pues se hace aquí se tiene unos distanciadores y luego se llena en concreto. Estos pelos que hay aquí se doblarán en la parte superior para empalmar con la estructura de cimentación. Este señor, pues el arnés lo tiene ahí suelto, pues tiene un arnés puesto, pero no lo tiene amarrado a nada, da lo mismo. Aquí lo que están haciendo es, están sosteniendo la estructura metálica. El tipo va parado aquí en estos elementos que se utiliza para que no pierda la circunferencia. Profe, una pregunta. Usted decía que unos anillos, ¿cuáles anillos? No. Estos. Este anillo. Cada cosa, este es un anillo. Porque como son independientes, ellos no son monolíticos, quedan independientes y van haciendo uno encima de otro y ya. Ellos no se empalman uno con otro. Como después eso va a quedar de formaleta para el concreto de adentro, entonces no tienen necesidad de que sean monolíticos. Entonces cada anillo de estos, cada metro, anillo de estos por metro. Aquí ya viene fundiendo, miren ustedes, un pisco aquí en una canasta, la canasta está sostenida, acá está la manguera de concreto. Miren ustedes pues el tamaño tan grande de ese caisson. Esta es la parte superior. Estos elementos metálicos se colocan ahí pues, por operatividad, por construcción, para evitar que se cierre el acero, se vaya a colapsar. Entonces lo tienen ahí para que lo sostenga, no es para más. Este señor entonces allá... Sí, dígame. Bueno, no sé si desconozco por qué doblan, o sea, eso ya la final ¿cómo se llama eso? La armadura. Sí, que doblan las varillas. ¿Por qué las doblan? Las varillas? Sí, señor. ¿Por qué doblan las campanas? ¿Por qué doblan las varillas? Para poder hacer el empalme con los elementos de la otra estructura. Porque ahí vienen amarradas, después amarradas. Ahora les muestro unas diapositivas que tienen esa forma. Es más, la norma exige que cuando una varilla termine, ya no termine en punta, tiene que terminar en gancho. Entonces es por norma, para hacer un mejor amarre de concreto. Este señor entonces lo que está haciendo es vibrando el concreto. Ahí tiene un vibrador que lo suelta allá, lo pone y va vibrando el concreto. Se sube un poquitico, echa en el concreto y vuelve y hace eso y va llenando el concreto. Bien, aquí tenemos un caisson, aquí hay otro caisson y por acá hay otros. Vamos a mostrarles, este es un proceso que hay de una obra, esto creo que se hizo en Bogotá. Entonces se fundió el caisson, aquí estaba el primer anillo y estos son los pelos que sobran para empalmar con las estructuras. Aquí pueden ver ustedes, ya se rompió el primer anillo. Esto tenía un anillo, veanlo, aquí estaba.
se rompió ese primer anillo y estos hierros se van a doblar. Mira, aquí se rompió otra vez el primer anillo y estos hierros se van a doblar para empalmar con las estructuras. Aquí ya se fundió un pisito para colocar la viga de amarre de estas cimentaciones. Aquí está una mejor vista. Ahí están los ganchos, miren ustedes los ganchos que están mostrando, se mostraban ahora. Aquí se está haciendo la excavación para hacer unas vigas, acá. Aquí ya están estas vigas. Aquí este anillo o estos dos anillos de aquí superiores se van a romper, así como se rompieron estos de acá. Ahí pues no se alcanzan a distinguir, pero aquí están los pelos pues de la armadura que viene del caisson. Aquí ya tenemos una más amplia, esto ya se rompieron los anillos y ya va mejorando. Aquí se está formaleteando las vigas de amarre, de cimentación. Acá lo mismo, aquí bueno, están más demorados. Miren ustedes, entonces aquí va entrando ya, estas son las varillas de las vigas de cimentación. Este señor parece que se fuera a quedar allá adentro, pero pues es por norma, eso tiene que ir amarrado absolutamente todo. Entonces aquí está los pelos que venían del caisson, entonces se refuerzan las varillas que vienen de una de las vigas y las varillas que van de las otras vigas, lo mismo que las varillas de la columna que va a servir, pues por la que va a bajar la carga para este caisson. Aquí están formaleteando las vigas, nuevamente formaleteando las vigas. Aquí ya están rompiendo parte de los anillos superiores, lo mismo. Miren, aquí está entonces ya terminado. Aquí lo que se hizo fue la columna, se le hizo un pedestal de transmisión y el cimiento, en este caso el cimiento es una especie de zapata circular que va a ir recibiendo estas vigas de amarre de cimentación y en general toda esa carga va a transmitirse a cada uno de los caissons que están ahí planteados. Aquí más o menos se logra ver la forma, pues un edificio como rara la forma, pero aquí es donde están. Aquí están los caissons. Aquí es un caisson bastante grande. Aquí está el caisson grande, aquí está el otro. Bueno, se devuelve sobre la forma en que quedan todos los aceros al interior de esa zapata, digamos. Aquí está la formaleteada de la zapata y ya con el cimiento como tal, este cimiento, las vigas de amarre de cimentación. Bueno, ¿cómo se hincan los pilotes? Vamos a ver si de pronto yo puedo mostrarles esa película. Esta es son los pilotes prefabricados. Estos pilotes no es que estén hechos de un concreto pues extraordinario, que no sé cuántas miles de libras, no, normalmente son los pilotes normales con concretos normales de 3.000, 4.000 libras. Como esa resistencia es a la compresión, pues obviamente pues, va a recibir cargas de compresión, entonces no va a tener mucho problema. Normalmente se coronan con un elemento metálico para prevenir pues, que se vaya a romper la punta, aunque esa punta después se la quitan, pero para que no se vaya a dañar en el momento del golpeado. ¿Qué es lo que tienen aquí? Esto es una camisa que le ponen al pilote para que no se salga el martillo, y un martillo que hay en la parte superior y lo dejan caer y va golpeando, así como vimos en la vez pasada, y hasta que llegue a la profundidad donde se va a cimentar. ¿Qué se hace después? Apenas lleguen todos a este nivel, se cortan, se descabezan, es decir, se le quita el concreto de esta parte superior, quedan unos aceros, esos aceros se doblan y sobre esta zona se hace la cimentación, puede ser una zapata, pueden ser varias zapatas. La hincadora de golpe, vamos a ver si esto, por Dios, porque no, ay caramba, ¿por qué no me acepta? Permítame, yo miro un momentito. Profe, es que usted como que le hace falta darle un permiso. Sí, pero es que ese permiso, aquí está. Opciones, considera este documento de confianza dado siempre. ¿Qué tal? A ver.
¿Qué hubo? Ay, Dios. Activar contenido. Bueno, no me dio aquí. A ver si aquí. No, no me quiso funcionar. Activar contenido. Está activado. No, nos quedamos con la gana. Bueno. Y el link, Entonces, profe. no, sí, se los paso. Yo les paso los videos. Por ahí los tengo. Se los paso. Los documentos, profe. Sí, tranquila, ya, déjenme al macho. Perdón. Uy, no, disculpe. Bueno, esto, esto que hay aquí en esta barcaza son los pilotes. Esta es la pilotadora, esta que hay aquí, o esta que hay aquí. Esta de aquí muy seguramente es la que los pone en el sitio y esta es la que viene y los golpea. Ahí está golpeando. Entonces, se tienen unos pilotes muy largos, y esta viene y los clava en el lecho, en este caso, pues pareciera un río tal vez, no sé, o el mar, están haciendo un puerto, y luego descabezan los pilotes, aquí están, mírenlos, aquí están descabezados los pilotes, y funden una losa. Y ya, listo, ya quedó la losa. Esa losa por debajo, pues puede haber un relleno, como parece que tiene ahí, o sencillo, no tiene nada, el mar. ¿Por qué? Porque la carga la están transmitiendo los pilotes desde la parte superior hasta el fondo. Entonces, muy seguramente, pues no van a tener nada. Muy seguramente las olas no le van a pegar ni le van a hacer daño, entonces no van a hacer absolutamente nada. O lo mejor es que después de que se hagan estos pilotes, comienzan a cerrar, cierran aquí a los lados y comienzan a hacer rellenos y ya pues le ganan tierra al mar. Profe, y ahí en ese caso los pilotes no se ven afectados por el agua. No, evidentemente pues habría problemas en caso de que se construyeran o se fabricaran con cementos no aptos, ¿no? Pero obviamente son fabricados con concretos que son resistentes al agua de mar. Entonces no va a haber inconveniente. Pues obviamente el refuerzo que llevan al interior está debidamente protegido y todas las cosas, todo lo de seguridad. Pues se supone que ya al momento en que se está haciendo esta labor es porque el concreto ya ha pasado todas las pruebas de calidad. Eso es lo que sucede. Esa es la ampliación de un puerto. Pueden ver ustedes, es bastante grande. Para permitir que el río o el mar, pues que los barcos que son grandes puedan entrar. Porque la playa, pues para que la playa no los afecte. Ay, otro video, hombre. No, que Felipe no así. Bueno, venga.
Ingeniero, está muteado. Profe, Ingeniero, está muteado. apagado. Ya. ¿No escucharon nada de lo que dije? Absolutamente nada. Nada. Uy, menos mal porque me estaba comprometiendo. No, mentira, no. Les decía que esta es una plataforma marina más o menos. Esto es en Venezuela, pues es lo que ellos hacían ahí en el Golfo de Maracaibo. El hecho es que se clavan esos pilotes y se dejan listos para que en la parte superior ahí quedan como una especie de dados, pues unos cabezotes. En esos cabezotes ahí se suelda después la plataforma que se vaya a hacer. Normalmente son en metal, son metálicas. Pues para hacerlo más fáciles se hacen soldaduras y pues no hay ningún inconveniente. Estos aceros pues tienen unos recubrimientos especiales o son hechos con algún acero especial que tenga una mayor resistencia a la oxidación, al fin y al cabo pues estando en el mar. No sé si tengan preguntas respecto a lo que hemos visto. ¿No hay preguntas? Profe, eso último que se le puso a como a los pilotes. Ese cabezote, en la parte Eso, superior. Sí, ahí pues sirve para orientar. Como se dieron cuenta, los pilotes no van totalmente verticales. Hay uno vertical y los otros dos van inclinados para soportar las diferentes fuerzas que puede haber en el mar, ¿no? Obviamente, después de las olas para un lado para el otro, entonces se ponen inclinados. Y los tres terminan en ese cabezote. Ese cabezote lo que hace es después servir de base para que se suelde ahí la plataforma metálica que se va a colocar encima. Es más, vieron ustedes ahí que ya había una escalera puesta, la escalera cuando llegan los barcos o los botes a llevar gente. Eso es lo que se hace. Y ahí queda lista la plataforma para hacer después el procedimiento ya específico de explotación petrolera. Bien, bueno, esto de las ataquías, pues eso es algo que vamos a dejarlo ahí, las ataquías. Bueno, preguntas sobre cimentaciones. ¿No hay preguntas? La profe, me claro. ¿Será que sí? Profe, le encargamos los documentos. Para que no nos vaya a dejar ¿Y desamparados. cuáles documentos? Yo los documentos nosotros se los envié. No, los de hoy. Bueno, entonces pues no venga a decir que los tengo desamparados. Bueno, chicos, entonces seguimos conversando. Esperemos de aquí a la semana entrante para avisarles en qué condiciones vamos a estar. ¿Qué más les puedo decir? ¿No? Que ya tenemos fecha para la cuarta bienal. Así es que vayan preparándose, que va a estar bastante interesante. 18, 19 y 20 de noviembre. ¿Cuánto vale? 80.000 pesos. Está barato. Uf, qué cambio, profe. Pues qué agresividad, ingeniero. Oiga, ¿y por dónde paga, ingeniero? ¿Perdone? ¿Por dónde podemos descargar el recibo o algo así? No, todavía no se ha sacado. No se ha sacado, pero pues para que lo vayan guardando. No, se avisará, se dará los formularios de inscripción y todo para hacer esos pagos. Profe, ¿qué fecha? 18, 19 y 20 de noviembre. 2 meses. ¿De noviembre? Sí. Ya es la última actividad que vamos a hacer. Porque a la semana siguiente se acaba el semestre. Entonces, pues les cuento. Va a haber bastantes conferencias, 3 días. 3 días de conferencias y va a estar muy, muy interesante. Entonces, pues, bueno, ya es una tradición, ya tenemos bastante goodwill, digamos. Ya nos conocen, que nuestros eventos son bastante buenos. Entonces, pues cada día nos ponen la vara más alta. Bueno, chicos, quedamos entonces. Les envío eso ahorita al grupo del WhatsApp. Estas presentaciones. No sé si alcance.
Y si no, pues no sé cómo hacer. Miro a ver si se los envío a los correos. Listo, profe. Vale, chicos. Cuídense mucho. Chao, profe. Bueno, profe, gracias. Pasen Hasta una luego. feliz noche, Chao, un profe. feliz fin de semana. Disfrútenlo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias.